Electrónica analógica. Ahora vamos a hacer una configuración diferente para el amplificador operacional. Está dibujada parcialmente aquí y hablaré de esto mientras dibujo el resto del circuito. Esto se compone de una configuración resistiva que se ve así. Tiene resistencias en la parte superior y este será el voltaje de salida como lo hicimos antes. Ahora tenemos una conexión de esta manera y esta terminal está conectada a tierra. Esta es la terminal inversora y esta terminal es la no inversora, y esto es lo contrario a lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora pon atención particular en esta que tiene el signo negativo arriba. Tenemos a R1 y a R2 y este es el voltaje de entrada. Y particularmente lo que queremos hacer es encontrar una expresión para el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Y en este video lo haré de la manera difícil. Y lo que significa de la manera difícil es que haremos todo el desarrollo algebraico para obtener la expresión. Y en el siguiente video te enseñaré la manera sencilla. La manera sencilla es muy divertida de aprender, pero ayuda mucho ver la manera difícil una vez para apreciar la manera fácil. Otra cosa que haremos en este video es que haremos el desarrollo algebraico. Aprovecharemos esta ganancia para hacer algunas suposiciones. Así que continuemos. Desarrollemos una expresión para el voltaje de salida en términos del voltaje de entrada. Primero, escribamos algunas cosas que sabemos del voltaje de salida, ¿de acuerdo? Sabemos que el voltaje de salida es igual a A por lo regular es B más menos B menos, este es B más y este es B menos. Por lo regular esta expresión de aquí es B más menos B menos. Y ya que B más es 0, escribiremos menos B menos. Y esto equivale a decir que B menos es igual a menos el voltaje de salida entre A. ¿Qué más podemos escribir para este circuito? Veamos estas resistencias que tenemos. Llamemos a este más menos BR1 y llamemos a este más menos BR2. Tenemos una corriente fluyendo aquí, a la cual llamaremos I. Solo utilizaré la ley de Ohm y la R1 aquí para escribir una expresión para I. I es igual a VR1 sobre R1. Otra manera en la que puedo escribir esto es, ¿cuál voltaje es este? ¿Este es B menos? Puedo escribir esto en términos de B menos y eso es igual a el voltaje de entrada menos B menos sobre R1. Esa es la corriente que pasa a través de esta resistencia. Y utilizaré algo especial que sé de este amplificador. Lo que sé del amplificador operacional es que esta corriente de aquí es igual a 0. No hay corriente que fluya en un amplificador operacional en la realidad y puedo tomar ventaja de eso. Lo que quiero decir es que I solo fluye a través de R2. Por lo tanto, déjame escribir una expresión para I basándome en lo que encontré aquí, basándome en R2. Y puedo escribir I es igual a, hagámoslo, es BR2 sobre R2. Y puedo escribir BR2 como B menos menos el voltaje de salida sobre R2. Bien. Tomé ventaja de que no fluye corriente hacia abajo para escribir una expresión indicando que toda la corriente cruza. Ahora igual haremos esas dos. Déjame hacerlo aquí abajo. El voltaje de entrada menos
B menos sobre R1. Esto es igual a este término de aquí, que es igual a B menos el voltaje de salida sobre R2. Lo que tenemos aquí es, ¿cuántas variables tenemos aquí? Tenemos el voltaje de salida, el voltaje de entrada y B menos. Y las que nos interesan solo son el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Así que intentaré eliminar B menos y lo haré con esta expresión de aquí. Tomaremos ventaja de esta ecuación de aquí para reemplazar B menos con menos el voltaje de salida sobre A. Haré eso aquí. Volveré a escribir eso. Es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre A. Esto se convierte en positivo y esto es el voltaje de salida sobre A, todo dividido entre R1. Y esto es igual a B menos, que es menos el voltaje de salida sobre A, menos el voltaje de salida entre R2. Bien, ahora bajemos un poco para hacer espacio. Y continuemos. ¿Qué haré ahora? Ahora multiplicaré ambos lados por A para quitar la A de ahí abajo. Y me queda A por el voltaje de entrada más el voltaje de salida sobre R1 es igual a menos el voltaje de salida menos A por el voltaje de salida sobre R2. Hay mucho desarrollo algebraico aquí, pero créeme, se simplificará acá abajo en un minuto. Ahora dividiré esto en diferentes términos para poder manejarlos de manera separada. A por el voltaje de entrada sobre R1 más el voltaje de salida sobre R1 es igual a menos el voltaje de salida sobre R2 menos A por el voltaje de salida entre R2. Cambiemos los colores para que no nos aburramos. Lo siguiente que haré es intentar juntar todos los términos del voltaje de salida en un lado y los términos del voltaje de entrada en el otro lado. Eso significa que este término, el voltaje de salida, se irá al otro lado. Tenemos a A por el voltaje de entrada sobre R1. Eso es igual a menos el voltaje de salida sobre R2 menos A por el voltaje de salida sobre R2 y este término pasa como menos el voltaje de salida sobre R1. Bien, no hemos cometido errores de signo aún y ahora multiplicaremos ambos lados por R1. A por el voltaje de entrada es igual a R1 sobre R2 menos el voltaje de salida menos R1 sobre R2 por A por el voltaje de salida menos el voltaje de salida. La variable R1 se canceló en este último término. Bien, A, B, E, N, T es igual a, y aquí puedo factorizar este término de aquí, menos R1 sobre R2 por el voltaje de salida. Puedo factorizarlo de este y este. Puedo tener menos R1 sobre R2 por el voltaje de salida por 1 más A menos el voltaje de salida. Analicemos esta expresión y usemos nuestro criterio para decidir qué hacer después. Ahora, ya que A es tan grande,
Eso significa que este primer término será gigante comparado con este término del voltaje de salida aquí. El voltaje de salida es un valor cercano a 5 volts o menos 5 volts o un valor parecido. Y A, por esto, es un valor cercano a 100.000 o 200.000. Un valor cercano va a opacar a este voltaje de salida. Así que lo ignoraré por ahora. Solo lo cancelaré de esta manera. Y continuaremos sin ese voltaje de salida en la expresión. Después de haber aclarado eso, ahora tenemos al voltaje de entrada de este lado y pasaré a A al otro lado. Más A sobre A, y este es un punto donde debemos de utilizar nuestro criterio otra vez. Nuevamente A es un número muy grande, como 1.000.000, por lo que A más 1 es 1.000.001 y esa fracción es muy cercana a 1, así que la ignoraré, solo diré que es 1. Consideraremos esto como 1. Y déjame subir esto un poco más, solo para que tengamos más espacio. Ahora tenemos que el voltaje de entrada es igual a menos R1 sobre R2 por el voltaje de salida. Y quiero la expresión solo en términos del voltaje de salida, así que lo cambiaré de lado. Y tenemos que el voltaje de salida es igual a menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Así que esto es lo que nuestro amplificador operacional está haciendo por nosotros. Principalmente dice que el voltaje de salida es la proporción de dos resistencias por el voltaje de entrada. La ganancia del circuito completo está determinada por la proporción de esas dos resistencias y es muy importante el signo negativo frente a él. El signo menos se mantuvo a través de todo el desarrollo. Déjame volver a dibujar el circuito rápidamente. El signo negativo arriba. Este es el voltaje de salida. Aquí están R1 y R2. Y la entrada positiva, la entrada no inversora, está conectada a la tierra. Este patrón de la resistencia yendo por arriba al menos, este es llamado amplificador inversor. Y este es un patrón muy frecuente en los circuitos con amplificadores operacionales. Puedes ver esto en diagramas y estarás diseñándolos por ti mismo. Tomó un largo desarrollo algebraico al llegar a este punto, y en el siguiente video te mostraré una manera muy sencilla para hacer un cortocircuito de todo esto y poder hacer este análisis muy rápido. A eso se le llama tierra virtual.